Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Vamos a hacer esta lectura en una forma alternada. Y dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado intimide también la ley, pues el pecado transgresión contra la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del camino y mató a su hermano, y por pecado se le mató, porque esposa de la hermana y a la de su hermano lo usas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amen uno palabra ni lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Hermanos amados en el Señor, tomemos este momento para meditar y reflexionar un poco en lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es el amor. Aprovechamos este mes de febrero para reflexionar en el verdadero significado del amor. Y hoy pues con esta reflexión terminamos esta serie en relación con el amor. Porque hemos estado mencionando que es muy fácil confundir el amor bíblico, el amor verdadero, con nuestras emociones o sentimientos. Muy fácilmente podemos pensar que el amor son solamente sentimientos que van o que vienen, y en ocasiones que está incluso relacionado con caprichos. Pensamos también que el amor es algo que ocurre siendo agentes activos o positivos. Llegamos también a pensar que el amor es algo que podemos practicar de acuerdo con nuestras reglas en vez de las reglas de Dios. Y bueno, durante este mes hemos dicho que el origen del amor es nuestro Dios. Que si queremos aprender qué es verdaderamente el amor, tenemos que
identificarnos con el carácter de Jesucristo. Hemos dicho también, quien toma la iniciativa en el amor es nuestro Dios, porque la Biblia dice que Él nos amó primero. En consecuencia, nosotros también debemos tomar la iniciativa en servir, en perdonar y también en amar. Pero en esta ocasión, quisiéramos compartir con ustedes algo acerca del contenido del amor. ¿Cuál es la esencia del amor? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué dice la Escritura acerca del amor en relación con el contenido? El capítulo 3 que hemos leído precisamente nos va a dar algunas declaraciones. Y es interesante cómo la lectura que hemos hecho en esta ocasión viene presentando lo que es el nuevo nacimiento. Después habla también acerca de un escenario que causa vergüenza, un escenario de maldad, de odio, de homicidio, Caín y Abel. Ahí donde dice cómo es que Caín, que era del maligno, mató a su hermano. Y después de ese escenario, en el versículo número 16, porque todavía dice en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ahora sí escuchamos el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este versículo número 16 utiliza el lenguaje empleado también en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. En ese capítulo 10 del Evangelio de Juan se habla acerca de el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que dice allá es que Jesucristo tuvo la disposición de poner su vida por las ovejas. Él estaba preocupado por sus ovejas. Y entonces, lo que nos está diciendo aquí también el autor, precisamente es, en esto hemos conocido en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por las ovejas. Primera declaración, en esto hemos conocido el amor de Dios, conocido. Segunda declaración, primera de Juan capítulo 4, versículo número 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró. Primero dice, conoció. Segundo, mostró. Pero en el versículo número 10, primera de Juan capítulo 4 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, fijémonos en las palabras que San Juan utiliza para declarar lo que es el amor. En esto hemos conocido, en esto se mostró y en esto consiste el amor de Dios. Estas tres declaraciones hablan, primero, del medio por el cual podemos conocer el amor. El medio, dice, hemos conocido el amor. Segundo, la evidencia del amor. En esto se mostró el amor de Dios. Evidencia.
Luego en el versículo número 10 encontramos la sustancia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Luego, hay una palabra que se emplea en 3 ocasiones. ¿Cómo comienza el versículo 16? En esto hemos conocido. El versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. Versículo 10, en esto consiste el amor. En esto y en esto. Se repite. ¿A qué se refiere el autor cuando dice, en esto hemos conocido? En esto se mostró el amor. En esto consiste el amor. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa en esto? El autor lo que está haciendo es llevándonos al evento por medio del cual conocemos el amor de Dios. El autor sagrado nos lleva al Calvario, en donde demostró el amor nuestro Dios, la evidencia de su amor. Estamos hablando entonces del sacrificio de Jesucristo. Estamos hablando de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en esto, es decir, el sacrificio de Jesucristo es el medio para conocer el amor de Dios. El sacrificio de Jesucristo es la evidencia palpable del amor de Dios. Y el sacrificio de Jesucristo es el fundamento por medio del cual Él llega a amarnos. Así que entonces el amor de Dios, desde la perspectiva de San Juan, está debidamente correlacionado con el sacrificio. De allí el título de la reflexión de este domingo. Amor o amar es dar. Pero en el concepto bíblico es aún a pesar de cualquier sacrificio. Ahora podemos leer, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Luego entonces viene la aplicación para nosotros. Porque dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En el versículo 9 dice, en esto se mostró en el sacrificio el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Vivamos por Él. Y en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Qué aplicación tiene para nuestras vidas? ¿Qué es lo que más necesita un condenado a muerte? Alguien que muera en su lugar. ¿Qué es lo que más necesita un muerto? La vida. ¿Qué es lo que más necesita un pecador? El perdón de sus pecados. Entonces, lo que más necesitábamos es lo que Jesucristo nos dio a través de su sacrificio. Porque nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Entonces, Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Por medio del sacrificio, Cristo nos dio vida. Y nosotros estábamos alejados de Dios por causa del pecado. Entonces, Cristo fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Todo aquello que más necesitábamos nos fue regalado, nos fue otorgado, nos fue dado por Dios, aún a pesar de la muerte de Jesucristo. Y es la manera en la que podemos conocer el amor y la evidencia del amor de nuestro Dios. Entonces,
vamos a decir esta tarde, amar de una manera verdadera, bíblica, es dar a los demás lo que más necesitan, aún a expensas de nuestra vida, así como Cristo nos amó. Por eso la recomendación del escritor es: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Amar es dar a los demás lo que más necesitan, aún a expensas de nuestra propia vida. El amor es decir no a la propia vida para que otro viva de acuerdo al modelo de Jesucristo. Entonces, el amor no es esencialmente algo que se sienta, sino algo que se ve en acciones que buscan dar a la otra persona lo que más necesita y darlo, aunque implique un sacrificio personal de nuestra parte. Hermanos amados, somos llamados a amar en verdad, a dar a los demás lo que más necesitan, aún a expensas de nuestra propia vida, nuestra propia comodidad, prioridad, sueños y anhelos. Somos llamados a sacrificar nuestro yo por los demás, así como Cristo lo hizo por nosotros. Y cuando practicamos el amor verdadero y el amor bíblico, nuestras relaciones son transformadas. Nuestras relaciones entonces se conforman al modelo perfecto del amor. El amor debe demostrarse. El amor es prácticas y son acciones. El amor está dispuesto a llenar las necesidades del otro. Que Dios nos bendiga en esta tarde y que el amor de Dios inunde nuestros corazones y nuestras vidas. Y bajo el amor de Dios estemos preparados también para amar a todos aquellos que nos rodean. Por eso dice acá, termina acá nuestra lectura de la mañana: hijitos míos, no amemos de palabra ni de ley, sino de hecho y en verdad. Que Dios nos bendiga con su amor. Amén.